Los enemigos han redoblado esfuerzos ante la decadencia de las fuerzas internas. Nom Serviam, el grito satánico los identifica. Aprenda a reconocer los signos y el pensamiento real de las sectas protestantes, masones, New Age, sionismo internacional, liberales y comunistas. Nom Serviam. Nom Serviam, con la objetividad que solo le puede brindar Radio Cristiandad. Bienvenidos, amigos de la verdad absoluta, a este nuevo ciclo de Non Serviam, junto a la Reforma Protestante y a la figura histórica de Martín Lutero. Comenzamos encomendándonos a la Santísima Virgen María, destructora de todas las herejías, para que ella nos permita comprender y conocer dónde está el gravísimo error que, como una pestífera situación, se ha extendido desde aquella época de Martín Lutero hasta aquí, confundiendo y cegando a tantísima gente. Veremos la tremenda influencia de Lutero en la sociedad alemana primero y luego ya en todas partes. Por eso este ciclo, que comienza hoy, lleva por título Lutero, el monje maldito. Es muy probable que entre las grandes borrascas que la Santa Iglesia Católica ha tenido que ir afrontando en el transcurso de su devenir histórico, pocas hayan sido tan dolorosas como esta que estalló en el siglo XVI con la aparición del protestantismo. Lamentable fue el cisma de la Iglesia bizantina en el siglo XI, aún más quizás el sacudón tremendo del arrianismo. Pero la rebelión protestante, entendiendo por ella la de las diversas confesiones religiosas surgidas en el siglo XVI, tuvo resonancias inéditas. Muy bien se puede hacer una distinción bien concreta entre un renacimiento sano, que puede ser considerado como una prolongación y un florecimiento de la Edad Media, y un renacimiento paganizante, que contagió con su mundanismo a vastos sectores de la Iglesia. Diríase que en torno al año 1500, la cristiandad parecía estar a punto de alumbrar una época gloriosa, copulando en sus entrañas lo medieval con lo moderno, lo teológico con lo humanístico, lo eclesiástico con lo civil. De aquellas felices nupcias del medioevo con la Edad Nueva, bajo la bendición de la Iglesia, podíase augurar la aparición de un mundo que, manteniendo la doctrina católica en su integridad, se abriese a nuevas problemáticas científicas, espirituales y culturales. Estamos en una época fecunda en descubrimientos e inventos, que abrían al hombre horizontes insospechados. La imprenta de Gutenberg multiplicaba los libros, facilitando el acceso a una multitud de nuevos lectores. Refiriéndose a ella, decía en 1487 un médico de Augsburgo que había embellecido con su arte y sus ricos adornos la vestidura nupcial de la Iglesia Católica, esposa de Cristo. Mientras tanto, las carabelas de Colón ensanchaban las fronteras de la cristiandad. El curso de la civilización europea, en progresiva purificación y elevación,
y sin renegar del medioevo, se dirigía hacia cimas cada día más altas y luminosas. Pero las aguas, en vez de correr por el mismo cauce ensanchándolo y profundizándolo, se salieron de madre por efecto de una tremenda tempestad, y consiguientemente algunos pueblos y naciones no se mantuvieron fieles a los principios que habían engendrado a Europa. Cuando se analiza la historia, no siempre es fácil determinar las causas concretas de los hechos que van aconteciendo. Ni siempre se ve tan claro si algo fue realmente una causa o tan solo una mera condición de los sucesos posteriores. Autores conocedores juzgan que es mejor hablar de raíces históricas, intentando significar con esta expresión que entre unos fenómenos precedentes y otros ulteriores existe cierto nexo, cierta ligazón, cierto influjo o dependencia. Siguiendo de cerca a estos autores, eminentes historiadores, también a otros pensadores y particularmente al alemán Ludovico von Pastor, juntamente al padre Alfredo Sáenz, trataremos de resumir y sistematizar todos los antecedentes del incendio de la iglesia que provocó el rayo demoníaco sobre Lutero. Cabe primero detenerse en la situación religiosa en aquellos tiempos. La decadencia era cierta, pero no todo estaba destruido. Los fieles tenían a su alcance catecismos y opúsculos religiosos donde abrevar su piedad. Había sacerdotes y religiosos santos y apostólicos, así como numerosos predicadores, estables unos, itinerantes otros por villas y ciudades, que llevaban la buena nueva por doquier. Leonard, un calvinista francés, describe así el panorama general europeo. La piedad de los fieles se mantenía con un ardor, una diversidad y una espontaneidad notables. Piedad que se fundaba cuando el clero cumplía sus deberes, y el caso no era raro, en una buena instrucción religiosa, un mérito que se debe a la iglesia docente de aquel tiempo. La piedad tiene un fuerte basamiento familiar en los cultos domésticos, presididos por el padre de familia y nutridos por abundante literatura mística y catequética, que la imprenta pone pronto a disposición de amplios círculos. La antorcha de una sana reforma se había encendido en varias naciones, preanunciando una próxima primavera religiosa. Dicha tendencia trajo consigo un florecer del arte cristiano. La pintura logró reflejar una espiritualidad realista y de gran intimidad, como puede advertirse en Hans Memling, que trabajó en Brujas, en Hans Holbein, el Viejo, en Matthias Granwell y en Albert Dürer. Tales artistas bastan para iluminar todo un siglo, el siglo XVI. Pero resulta innegable que en el campo religioso se advertían síntomas negativos. Uno de los principales fue el debilitamiento de la autoridad pontificia, algo realmente grave, ya que la revolución solo se hace posible cuando la autoridad viene a menos. ¿En qué momento se inició el declinar del pontificado? Bueno, para algunos, a raíz del conflicto de Bonifacio VIII con el rey francés Felipe el Hermoso. Para otros, con motivo del traslado de los papas desde Roma, su sede natural, a Aviñón, una ciudad dominada por los reyes franceses. Sea como fuere, cuando Lutero se enfrente con la cabeza de la Iglesia, no se encontrará a un Hildebrando ni a un Inocencio III, sino al florentino Juan de Medici, jocundo príncipe
del Renacimiento. El espíritu renacentista no dejó de lesionar a la Iglesia. Algunos papas de aquellos tiempos se vieron afectados por el carácter mundano del siglo, el lujo, el mecenatismo esteticista, las ambiciones familiares, dejando en un segundo plano su misión sobrenatural o supeditándola a intereses demasiado humanos. De pontífices y pastores de almas se fueron convirtiendo en príncipes seculares, interesándose más en los asuntos políticos que en el incremento de la catolicidad. Con demasiada frecuencia recurrían a la pena de la excomunión, que así iba perdiendo su seriedad y su eficacia. Tal costumbre venía de tiempos atrás. Ya en 1328, por no haber pagado a Roma las deudas contraídas, eran excomulgados y suspendidos no menos de un patriarca, 5 arzobispos, 30 obispos y 6 abades, por deudas. También en el siglo XVI, Juan de Ávila deploraba dicho abuso en su trabajo sobre causas y remedios de las herejías. Allí decía: cosa es de mucho escándalo para los fieles y herejes al sacar tan presto y tantas veces esta espada que tan delgado filo tiene que llega a cortar las almas. Cosa es digna de llorar que no haya misa mayor en días de fiesta, que no se lean 7, 8 o más de estas cartas de excomunión. Justamente por eso Lutero, al recibir la bula donde se lo excomulgaba, la despreciaría y la escarnecería públicamente, respondiendo con insultos y vilipendios al pontífice que declaraba heréticas sus doctrinas. Pasemos al alto clero. El estado en que se encontraba vuelve verosímil la rápida propagación del incendio luterano. Sus desmedidas riquezas hicieron que la alta nobleza se aprovechase de la Iglesia para que sus hijos medraran, ocupando puestos elevados en el episcopado. Las sedes diocesanas se proveían casi exclusivamente con personas de esa proveniencia, que a menudo no veían en las mitras sino una fuente de poder y de riqueza. Los príncipes lograban que algunos de sus hijos fuesen elevados a sedes episcopales, de modo que cada vez eran más los obispos aseglarados, señores temporales antes que apóstoles de Cristo. Un libro notable de esos tiempos llamado Onus Ecclesiae decía que aquellos dignatarios cubrían sus cuerpos con oro, pero sus almas con basura. Esto pasó sobre todo en el último período que precede a la gran revolución religiosa. Algo semejante acontecería con los cabildos catedralicios. Cada día ingresaban más jóvenes de familias nobles en el estado eclesiástico sin vocación alguna, movidos tan solo por el deseo de alcanzar un beneficio económico o mayor prestigio social. Estos canónigos, que a veces no habían recibido ningún orden sagrado, introdujeron en los cabildos un espíritu de aseglaramiento, de sensualidad y de avaricia, dando varios de ellos grandes escándalos por su inmoral conducta. Es evidente que tales personas opondrían por lo general una resistencia escasa ante cualquier novedad religiosa y que más bien la aceptarían de buena gana con tal de que les permitiera conservar sus beneficios. Quizás en ningún país era tan poderosa y opulenta la nobleza eclesiástica como en el Imperio Germánico, precisamente el lugar donde nacería la tremenda reforma. Allí dicha nobleza mantenía sus antiguos señoríos feudales. En muchas ciudades y diócesis, la mayor parte de las tierras y campos eran propiedad de la Iglesia, es decir, de los obispos y de los abades. Un humanista alsaciano, Jacobo Winfeling, asegura que los obispos de Estrasburgo tuvieron guardados durante más de 100 años el báculo y la mitra, sus insignias episcopales. De uno de esos obispos se cuenta que no celebró misa
casi durante 30 años. Comulgaba una vez al año para Pascua, mezclado con la servidumbre de su castillo, y de ordinario vestía como los caballeros con la espada al costado. En un retrato que traza de los obispos alemanes, dice Erasmo, en su elogio de la locura, que olvidando los ritos de la liturgia, planes sátrapas agunt, obran como sátrapas. Resultado de tal género de vida era el ausentismo de los pastores, una de las pestes más dañinas de la Iglesia antes del Concilio de Trento, así como la frecuente violación del celibato, la ambición y la codicia. Poco hicieron, pues, los obispos para prevenir la herejía que se anunciaba en el horizonte. Con tales dignatarios, la Iglesia no estaba en condiciones de resistir eficazmente a la embestida avasalladora del luteranismo. La negligencia en las obligaciones pastorales que de todo ello resultaba tuvo por natural consecuencia el abandono moral y religioso general. Sin ello sería incomprensible, a pesar de todas las circunstancias que favorecieron tal catástrofe, la tremenda facilidad con que gran parte del pueblo alemán se separó de la fe de sus padres. En cuanto al clero inferior, buena parte de sus integrantes, al menos en ciertas zonas, vivían en el mayor abandono, pobreza, ignorancia y corrupción. Su formación era mínima, ya que no habían pasado por ningún seminario ni otro instituto de formación clerical que en aquellos tiempos no existían. Constituían una especie de proletariado eclesiástico. Convivían con el pueblo, trabajaban como obreros, artesanos o campesinos, participando de las costumbres de sus compañeros y mirando con envidia al alto clero que nadaba en las riquezas, lo que los predisponía a adherirse a cualquier revolución. Para colmo, eran demasiado numerosos, por lo que languidecían en el ocio más desmoralizante. Es cierto que no todos fueron por el estilo. Así como había excelentes obispos al lado de muchos indignos, hubo también por todas partes, incluso en Alemania, tanto en el clero parroquial como en las congregaciones religiosas, sacerdotes virtuosos y sabios que permanecieron fieles a la Iglesia de siempre. Si miramos la situación de las abadías y monasterios ricos, advertimos que eran los que más se habían alejado de su primitivo espíritu, incapaces de emprender una autorreforma saludable. Muchos de sus miembros vivían a su albedrío, al modo de giróvagos, siempre fuera de los claustros. En cuanto a las monjas, algunos de sus conventos tenían fama deplorable, por lo cual no fue raro que no pocas de ellas abrazaran las nuevas doctrinas, quebrantando fácilmente sus votos y echando por la borda todo lo que hasta entonces habían considerado como algo intangible. Algo semejante sucedía con los religiosos en general, por lo que, como luego veremos, con demasiada naturalidad, muchísimos de ellos se pasarían a las filas de los luteranos, que predicaban una vida más libre, la abolición del celibato, la supresión de la confesión auricular obligatoria, la inutilidad de ayunos y mortificaciones, la negación de la jerarquía, etc. Incluso una orden militar, antaño gloriosa, la de los caballeros teutónicos, que ahora abundaban en riquezas y habían perdido el sentido de su vocación, en su momento se pasaría en tropel al luteranismo, con su gran maestre Alberto Brandeburgo-Ansbach a la cabeza, quien sería el primer duque de Prusia. También los agustinos darían gran cantidad de sus miembros a la reforma protestante, si bien ellos, no tanto por relajación moral, cuanto por afinidad de ideas y sentimientos con su colega Fray Martín. En el ámbito de la Orden de San Francisco, recordemos la crisis que trajo consigo la aparición de la secta de los Fraticelli, exaltados espirituales, sedicentes herederos de Joaquín de Fiore, para quienes
La suma perfección evangélica se cifraba en la pobreza absoluta. Ellos no vacilaban en atacar sin matices a la autoridad suprema de la Iglesia. El Papa era un anticristo o un nuevo Lucifer, y la Iglesia de Roma la meretriz apocalíptica y la Babilonia, sinagoga de Satanás, que debería desaparecer para dejar paso a otra iglesia más espiritual. Ese lenguaje crudo, rico en imágenes escandalosas y difamantes, sería el que influenciaría en Lutero, cargándolo de mayor virulencia antirromana si aún cabía. El siglo XVI fue en verdad un siglo doloroso. En 1540 se calcularían en cerca de 10.000 los sacerdotes apóstatas, y con los pastores se irían numerosísimas ovejas seducidas por las libertades que les ofrecía el nuevo cristianismo, creyendo ver en él la auténtica reforma que reclamaban tantas personas doctas y piadosas en toda la cristiandad. La confusión de las ideas llegarían a tanto que todavía a mediados del siglo XVI no sería fácil discernir si algunos párrocos eran realmente católicos o luteranos. Quizás a veces ni ellos mismos lo sabían, actuando en forma más bien luterana bajo la obediencia externa de obispos católicos. No es, pues, de maravillar que la masa del pueblo que adheriría a las corrientes luteranas no se diese cuenta de que estaban abandonando la religión de sus padres. Podemos detectar asimismo raíces lejanas del espíritu de la Reforma protestante dentro del misticismo germánico medieval, que tanto atractivo ejerció sobre las almas más selectas. Siempre los cristianos de tendencias místicas, sobre todo si no son dóciles y humildes, corren peligro de buscar la unión con Dios prescindiendo de la mediación de la Iglesia, es decir, del magisterio y de los sacramentos. En el siglo XIV e incluso en el XV, floreció en Alemania y en los países limítrofes una especie de escuela mística que a veces degeneró en misticismo. Lutero, que aborrecería a los escolásticos, no pudo menos de sentirse inclinado a algunos de aquellos autores. No que le hubiese interesado la mística patrística y tradicional. Según él, el areopagita no había hecho sino jugar con alegorías. San Buenaventura era poco menos que un loco, porque había discurrido sobre la unión de Dios con el alma. Le resultaba además a Lutero irritante pretender expresar las relaciones de Cristo y del alma recurriendo al lenguaje nupcial. Amaría solamente a aquellos místicos que hablaban con menosprecio de la razón humana, de la filosofía, a los que proponían una interpretación personal de la Escritura, a los que buscaban contactarse con Dios, acentuando a veces desmedidamente su miseria e indignidad. El más especulativo de los místicos alemanes del medioevo fue el maestro Eckhart, de la Orden de Santo Domingo, que vivió a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. En varios puntos dicho autor se expresó de manera equívoca, con palabras de sabor panteísta, como cuando dice que el alma transformada por la gracia se aniquila en Dios
y el mismo Dios se aniquila en el alma. Pero no serían precisamente esas las ideas al gusto de Lutero. Mucho más le interesarían algunas expresiones aisladas del autor alemán que se refieren a la justificación y otras de matiz quietista con menosprecio de toda acción externa, donde parecía no atribuir valor alguno a las buenas obras. Tras su muerte, algunos textos de Eckhart fueron condenados por el Papa Juan XXII. No parece que Lutero haya leído directamente nada del místico alemán. Muy probablemente lo conoció de manera indirecta. En cambio, sí sabemos que conocería y estimaría sobremanera al otro gran místico alemán del siglo XIV, Juan Tauler, también dominico, gran predicador de Estrasburgo, cuya doctrina puede decirse plenamente ortodoxa. El lenguaje de los místicos es por lo general oscuro. Balbucean como los poetas y los niños, no siendo precisos a la manera de los escolásticos. Por lo demás, Tauler no escribía en latín sino en lengua vernácula. Lutero, cultor eximio del idioma alemán, aprendería en dicho autor a conocer mejor a su amada lengua, pero sobre todo a acentuar el reconocimiento de la propia nada, la desestima de las obras puramente externas, la confianza total en la misericordia divina, una cierta actitud pasiva ante Dios, quien por sí solo nos regenera, un marcado menosprecio del conocimiento racional y analógico de Dios. Tauler, en sus escritos, trata de la absoluta resignación con que el hombre debe abandonarse a la voluntad divina, aunque ésta sea arrojarle al infierno por toda la eternidad. Lutero repetiría este atrevido aserto con casi idénticas palabras. Algunas afirmaciones del místico alemán, como por ejemplo la de que la naturaleza humana fue envenenada por el pecado original y por tanto nuestra justicia delante de Dios puede decirse injusticia e impureza, de modo que al hombre caído no le queda sino su impotencia, su indignidad y su nada, le vendrían de perillas a su estructuración intelectual. Por cierto que Tauler había usado dichas expresiones sin llegar a afirmar la corrupción intrínseca de la naturaleza en el sentido totalmente negativo y pesimista que le daría Lutero. En algunas páginas, su manera de exponer es imprecisa, pero se corrige y completa en otros lugares, incitando a las buenas obras y nunca olvidando la necesidad de la obediencia y de la sumisión al Papa y a la Iglesia. Lutero eso lo obviaría. Los católicos de los siglos XIV y XV necesitaban el aire fresco que traían los místicos. Desconfiando de la teología escolástica que había entrado en franca decadencia, buscaban en el Evangelio, en San Pablo y en los místicos un cristianismo más puro, más interior, no tanto un sistema teológico cuanto una exhortación a la vida espiritual. Se deseaba una vuelta al cristianismo primitivo sin las adherencias de las costumbres y rutinas agregadas más allá de toda casuística. Creemos, asimismo, que preparó la Reforma protestante, sobre todo en los países germánicos, un sentimiento generalizado de ansiedad, congoja y pavor, muy bien reflejado en la famosa crucifixión de Cranwell. Se ha dicho que Martín Lutero es hijo de la angustia alemana. No deja de resultar curioso que mientras el jocundo renacimiento italiano, por el pincel de sus pintores y el verbo de sus poetas, entonaba himnos jubilosos a la alegría de vivir, como si el mundo fuese una primavera indeficiente o una aurora de bonanzas, siguiese todavía el cielo alemán encapotado con tristes presentimientos. El hombre germánico del otoño medieval tenía conciencia vivísima del pecado. Se sentía profundamente pecador.
¿Se pecaba más que en otras épocas? Probablemente no, pero se pecaba mucho. Y como la fe en Dios estaba profundamente arraigada, ¿qué es el pecado sino una ofensa a Dios? Surgía inevitablemente el remordimiento. Remordimiento que de suyo puede conducir al arrepentimiento, a la confesión, a la reconciliación con Dios. En tiempos de menos fe, el pecador se convierte fácilmente en libertino y llega a perder incluso la conciencia del pecado. Pero los siglos XIV y XV eran tiempos de fe. El cristiano pecaba, sabía que pecaba y quería hacer penitencia. Es cierto que a veces esa sensación de saberse pecador podía volverse patológica y carcomer el espíritu, no permitiendo entonces volver a levantarse. En una situación de tanta ansiedad, de tanto temor, a veces servil de Dios, no podía menos de jugar un papel muy importante el elemento demoníaco. En todos los géneros literarios y artísticos de aquellos tiempos preluteranos aparece frecuentemente la figura del diablo en sus formas más variadas. Se creía que los demonios más sutiles habitaban en el fuego y en el aire, y los más vastos en las cuevas, cavernas o profundidades de la tierra. Por eso los mineros tenían tanto miedo a los espíritus infernales, y el padre de Lutero, que durante un tiempo trabajó en las minas, lo transmitiría a su hijo Martín, a quien la obsesión del demonio nunca abandonaría. Lo veía escondido en la selva, en los lagos y ríos, en serpientes, monos, sobre todo en estos, que a sus ojos no serían sino diablos degenerados. Según veremos luego, Lutero señalaría como armas contra el espíritu maligno las palabras de la Sagrada Escritura, y a veces, más humorísticamente, algún chiste o burla al estilo del Dante, cuando en la Divina Comedia, al tratar del infierno, dice que el demonio avea del culfato trombeta. Aquellos hombres buscaban la manera de liberarse de esa terrible obsesión con el demonio. Algunos, si no eran buenos cristianos, lo hacían vendiéndole el alma al demonio, como Johannes Fausto, cuya figura se vio idealizada por la pluma de Goethe, pero que fue un hombre de carne y hueso, que nació hacia 1480 y que antes de ser el doctor Fausto de la literatura, recorrió ciudades y pueblos alemanes, presentándose como un mago, embaucando a la gente con sus artes aparentemente milagrosas y como un sabio astrólogo que preveía el porvenir, si hemos de creer a la leyenda que se forjó muy pronto en torno de sí. Felipe Melanchthon, que acompañaría tan de cerca a Lutero, calificaría a Fausto de turpísima bestia et cloaca multorum diabolorum, una bestia repugnante y cloaca de muchos demonios. Hacia 1450 entregó su alma al diablo, a quien se la había vendido en vida. Asimismo, el siglo XV conocía el auge de las brujas, que se reunían en aquelarres y fueron severamente perseguidas. El mismo Lutero se refería a ellas como personas bien reales que tuvieron influjo en su propia familia, atribuyéndoles la muerte por maleficio de uno de sus hermanos menores. Tras el esplendor teológico de la Edad Media, con las grandes figuras de Santo Tomás y San Buenaventura, los siglos XIV y XV fueron de indudable decadencia. Desvinculándose de las fuentes escriturísticas y patrísticas, los profesores de las universidades perdían el tiempo enfrascándose en disputas estériles, plagadas de sofismas. Desde que Guillermo de Ockham, franciscano inglés del siglo XIV, junto con algunos compañeros,
embistió con el ariete de su nominalismo la gran síntesis tomista, ese edificio trabajosamente construido comenzó a resquebrajarse. Los nuevos pensadores, más ideólogos que intelectuales, miraban con desdén la metafísica, negando a las ideas su valor objetivo. Los conceptos no eran sino rótulos que enunciaban experiencias sensibles. Al fin y al cabo, lo que interesaba no era lo real, que por otra parte resultaba incognoscible, sino lo apariencial, lo sensible y experimentable. Estas ideas, indudablemente, iban abriendo el paso a un peligroso subjetivismo que luego mostraría sus tremendas consecuencias. Con frecuencia subestimaban la capacidad de la razón para acceder a verdades naturales como la unidad e infinitud de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma. Solo la fe confería certeza sobre estos temas. Así se fueron deslizando hacia el fideísmo y el escepticismo filosófico, con lo que quedaba gravemente herida la armónica concordia entre filosofía y teología, entre razón y fe. No cabía ya una fundamentación racional de la fe. Como señalaremos más adelante, Martín Lutero seguiría esta escuela, profesándose discípulo del pensador inglés. Occam magister meus, Occam mi maestro, decía, sum enim Occarnique factionis, porque soy de la facción de Occam. Occam mi querido maestro. Lo leería con asiduidad, asumiendo su teoría del conocimiento. Si se mostró tan pesimista respecto de la inteligencia humana, en lo que toca a la voluntad sería optimista a ultranza. También en esto seguiría a Occam, para quien el voluntarismo divino es tan absoluto que raya en lo arbitrario. Las leyes morales se fundan en la voluntad omnímoda de Dios. Los discípulos de Occam negaban que las acciones fuesen buenas o malas en sí, por su propia naturaleza. Decían: el adulterio, el asesinato, el robo, la blasfemia son malos solamente porque Dios quiso prohibirlos. Si así no hubiese sido, serían buenos. La oración, la pureza, la caridad son buenas solamente porque Dios lo ha decidido así, es decir, buenas extrínsecamente porque Dios así lo quiere. Lutero aceptaría sin dificultad dichas doctrinas. Asimismo sostuvieron los nominalistas que, en teoría, Dios puede, aunque de hecho nunca lo hará, condenar al infierno a un hombre justo, y también que puede justificar al pecador sin una previa purificación real interior por una simple aceptación exterior, lo que se parece no poco al concepto de Lutero acerca de la justificación ex imputatione divina. Asimismo fue Occam quien introdujo la doctrina del conciliarismo, según la cual no es el Papa la suprema autoridad ni el juez supremo de la Iglesia, sino el Concilio General. Por lo tanto, es lícito apelar de las decisiones de un Papa al Tribunal Superior de un concilio. En su momento, Lutero alegaría la doctrina conciliarista para no someterse al Papa, aunque luego daría un paso más, negando la misma autoridad suprema de los concilios. En la segunda mitad del siglo XIV y comienzos del siglo XV aparecen en el horizonte dos tremendos herejes, John Wycliffe y Juan Hus, que si bien no tuvieron influjo directo en Lutero, con todo crearon en varias universidades un ambiente heterodoxo con herejías semejantes a las que luego proclamaría la Reforma Protestante. A juicio del teólogo inglés John Wycliffe, cuyos escritos serían conocidos en Alemania, la única fuente y regla de la fe
era la Escritura. Asimismo sostenía que sólo los predestinados integraban la Iglesia, la cual por lo tanto era invisible. Sostenía también Wycliffe que el Papa no podía arrogarse el título de vicario de Cristo, ni la Iglesia romana era otra cosa que la sinagoga de Satanás. También Wycliffe decía que en la Eucaristía no hay transubstanciación, que la libertad humana no existe, que es fatuo creer en los sacramentos, las indulgencias, el culto de las reliquias, etc. Asimismo, según este hereje, toda la revelación está en la Biblia y nadie puede añadir nada a lo que allí se contiene. La Biblia sola basta para el gobierno de la Iglesia. Todas las tradiciones y leyes humanas que no se fundan en la Biblia son superfluas e inicuas. El magisterio de la Iglesia se ha equivocado. ¿Qué hacer entonces para no errar? Atenerse a lo que enseñan los teólogos que conocen bien la Sagrada Escritura. Es decir, que la Iglesia debe seguir a los teólogos y no los teólogos a la Iglesia. Una vez desaparecido el wyclifismo en Inglaterra, muy pronto rebrotaría en Bohemia, a raíz de las traducciones de Juan Hus y las predicaciones de los husitas. También Hus era biblista, si bien era más moderado que Wycliffe. En lo que toca a su concepción de la Iglesia, sostenía que el papado no era de institución divina, sino imperial, que el Papa no podía decirse vicario de Cristo si no vivía como Cristo, que no había de someterse a un concilio quien tiene de su parte a la Biblia. El hecho de que casi toda una nación como la checa siguiese en masa a Hus, a quien consideraba su héroe y reformador, serviría de ejemplo para que la nación alemana corriese también multitudinariamente tras las huellas de Lutero. Durante el siglo XV, el nivel de los teólogos católicos lamentablemente siguió decayendo. Decayeron hasta en su modo de expresarse, con un latín bárbaro que provocaba la ira y la burla de los humanistas enamorados del latín clásico. En pos de esto vendría Lutero, quien despreciaría sin matices a todos los teólogos medievales, con Santo Tomás a la cabeza, juzgando que sus doctrinas fundamentales no eran sino falsas opiniones apoyadas en la filosofía del gran pagano Aristóteles y no en el Evangelio de Jesucristo. Por su parte, tomistas, escotistas y nominalistas se dedicaban a discutir entre sí, más para relucir sus habilidades que por hallar la verdad. Si un tomista afirmaba algo, enseguida era refutado por un nominalista y al revés. De ahí que muchas veces, tras largos debates, no se sabía si el tema en cuestión era una verdad dogmática o tan solo una opinión más o menos probable. Esto explica que Lutero y otros rechazasen luego como opiniones escolásticas muchas doctrinas que eran dogmas de fe o próximas a serlo. Habiendo entre los escolásticos, diría Lutero, tantas sectas como cabezas, y aún como cabellos de cada cabeza, ¿por qué a mí no se me concede el derecho que ellos se arrogan? Como hemos visto en esta primera entrega, el confuso ambiente teológico de la cristiandad, más lleno de interrogantes y de cuestiones disputadas que de afirmaciones categóricas, iba preparando la aparición de Lutero y de los demás reformadores, con su rechazo de todo lo que oliera a racionalismo, a valoración de las obras externas y en pro de una vuelta a la Escritura, a un cristianismo más espiritual y menos intelectual. Y allí el diablo haría su mejor parte, como veremos en nuestro próximo encuentro. Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero.
el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio.